Hola Marco, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Alexander? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Todo bien, gracias. Qué bueno. ¿Me permites y comparto la presentación, porfa? Sí, sí. Gracias. Listo, Marco. Entonces, hoy vamos a abordar una nueva temática que es todo el tema de propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Un tema que es muy robusto por todo lo que condensa ese solo nombre, ¿no? Propiedad, planta y equipo. Entonces, básicamente, la presentación está estructurada de la siguiente manera. Eh, digamos que hay mucho contenido. Vamos a hablar acerca de lo que es la definición de propiedad, planta y equipo. Vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento inicial, la materialidad en la adquisición, que es un tema que resulta ser bien relevante dentro de todo el componente de propiedad, planta y equipo, la medición posterior, los métodos de depreciación, el modelo de revaluación, el modelo del costo, el deterioro de la propiedad, planta y equipo, las revisiones periódicas y la baja en cuentas. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es el contenido a grandes rasgos y vamos a arrancar por lo que es la definición de la propiedad, planta y equipo. Ahí es bien importante tener en cuenta que, digamos que los activos, esos activos fijos que tiene toda organización, son unos activos que tienen unas características puntuales. Tienen, digamos que tienen una vida útil de más de un año en la organización que se adquieren para desarrollar el objeto social de la empresa y digamos que se adquieren para ser utilizados en las operaciones del negocio, ¿sí? En lugar de decir que son los que van a desarrollar el objeto social de la empresa. Y básicamente en esa utilización digamos que en el uso que se le va a dar a esos activos fijos, en aras del desarrollo del modelo de negocio, de las operaciones de un negocio, lo que se busca es básicamente obtener ingresos gracias a la utilización de esos activos fijos. Entonces, de acuerdo con la norma internacional, la NIF 16, hay que tener en cuenta cuáles son las propiedades que tiene la propiedad planta y equipo. Perdón, las propiedades planta y equipo son los activos tangibles que tienen las siguientes características. En principio, la característica de posesión, ¿sí? Posee una cantidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o
para propósitos administrativos. Es decir, yo no solamente compro un edificio porque es que en el edificio voy a tener la bodega en donde van a estar las máquinas conectadas, no, también se utiliza, se considera propiedad, planta y equipo aquella estructura en donde se desarrollan actividades administrativas. ¿Ok? Y en segundo lugar está el uso, entonces la posesión y el uso. Y el uso es que se esperan usar durante más de un periodo, es decir, más de un año, se espera utilizar esa propiedad, planta y equipo. Y esto es importante, digamos que conocer la relevancia de este tipo de activos, porque el tratamiento contable que se les da incluye todo lo que es la adquisición de los activos, el uso que reciben y el retiro de esos, ya sea por causa de terminación de su vida útil o básicamente porque ya quedaron obsoletos. ¿Ok? Todos los activos fijos son tangibles. Esa es una característica bien importante, por eso aquí la nombramos, que tienen esa característica de que son tangibles. Yo los puedo palpar, yo los puedo ver, yo los puedo sentir. ¿Ok? Eh, y digamos que hilando un poquito más fino, eh, los edificios, todo lo que son los equipos, el mobiliario, las maquinarias, los automóviles, etcétera, digamos que todo eso terminan siendo ejemplos de activos fijos que tienen una característica y es que se deprecian a lo largo de su vida útil. ¿Por qué se deprecian? Porque se desgastan, ¿ok? Usándolos en el desarrollo de ese objeto social, pues entran en un desgaste y ese desgaste es el que lo vamos a calcular mediante ¿qué? Mediante la depreciación de ese bien, de ese activo fijo. Eh, pero también hay una característica importante, de esa característica, digamos que de propiedad, planta y equipo vamos a hablar mucho cuando estemos en impuestos nacionales, en el tema de la declaración de renta. Ahí juega un papel muy importante y básicamente vamos a hablar mucho también acerca de esos activos fijos que son también considerados, digamos que hay unos recursos naturales, bueno, más que recursos naturales se conocen como unos recursos, bueno, son como unos activos agotables y esos también se consideran una forma de activos fijos y el costo de ese activo agotable, digamos que se distribuye en periodos futuros y se cargan básicamente a un activo conocido como agotamiento. Es lo que pasa con los yacimientos de petróleo, las minas, los yacimientos de carbón, de cobre, todo ese tipo de cosas terminan siendo activos fijos, pero sufren un agotamiento, ¿ok? Eh, todo entonces, como les decía, los yacimientos de minerales como el petróleo, el gas, eh, los bosques también terminan siendo activos fijos, los terrenos que están siendo cultivados son ejemplos de recursos o activos naturales que terminan siendo, por su actividad, terminan siendo agotados, se agotan al ser extraídos o removidos de la tierra. Eh, los terrenos son unos activos fijos que tienen una duración ilimitada. Por lo tanto, digamos que no son susceptibles de ser depreciados. Son los únicos activos fijos que no se deprecian. ¿Okay? Y los terrenos y los edificios que han sido adquiridos con fines especulativos, es decir, con los que yo espero arrendarlos, con los que yo espero tener una utilidad, utilizarlos, pero para sacar beneficio de ellos, ese tipo de terrenos y edificios que son adquiridos bajo ese objetivo de especulación, eh, es decir, que están desocupados, ¿sí? No se clasifican como activos fijos, sino como propiedades de inversión a largo plazo. De eso vamos a profundizar más adelante, ¿ok? Eh, todo lo que indican las propiedades, planta y equipo, digamos que son un componente dentro de los estados financieros y dentro de ese grupo de propiedad, planta y equipo, lo que se hace es que se agrupan aquellos activos que son tangibles, que se utilizan para la producción de bienes o la prestación de servicios, o para arrendarlos a terceros, o para fines administrativos. Y sucede que según el párrafo 17.2 del estándar para pymes, nos dice que un activo puede clasificarse dentro de la propiedad, planta y equipo cuando
cumpla las siguientes condiciones. Entonces vamos a mirar la norma. Aquí 17.2 nos dice, las propiedades planta y equipo son activos. Lo voy a ampliar un poquito más. Las propiedades planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. Y en segunda instancia, se esperan usar durante más de un periodo. Las propiedades planta y equipo no incluyen lo que son activos biológicos que están relacionados con la actividad agrícola. Para eso nos tocaría ver la sección 34, actividades especializadas, o los derechos mineros y reservas minerales, tales como petróleo, gas natural, recursos y los recursos no renovables similares. Entonces, básicamente, y me devuelvo para la presentación, Eh, digamos que esas características que debe tener los activos fijos, la primera es que deben ser tangibles, ¿sí? Es decir, que tenga una apariencia física. La segunda es que debe estar ese activo destinado para la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarse a terceros o para temas de propósitos administrativos. En tercer lugar, se espera utilizar esos activos fijos durante más de un periodo, es decir, si se espera usar el activo durante menos de un año, se puede reconocer directamente como un gasto. Si yo ya sé que no lo voy a utilizar por más de un año, entonces de una vez se lleva al gasto. Todos estos son aspectos importantes que yo debo contemplar al momento de elaborar mi política contable de propiedad, planta y equipo. Y en cuarto, debe ser material, es decir, esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial, por ejemplo, las cocedoras. ¿Okay? Entonces, digamos que eso es esas características de la propiedad, planta y equipo, características que son bien importantes tener en claro para no ir a cometer algún error más adelante. En el estado de situación financiera, ¿cómo se ve la propiedad, planta y equipo? Entonces, básicamente, dentro de la sección de activos, en la subsección denominada activos no corrientes, tenemos lo que es la propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí tenemos lo que son las notas a los estados financieros, que es todo este sector. Todo esto son las notas a los estados financieros. Tenemos un periodo, otro periodo, es decir, el inicio del 2014 con el final del 2014 y el final del 2015. Y de esa manera, ahí aparece entonces todo agrupado, ¿ok? Todo se agrupa en ese ítem de propiedad, planta y equipo. Entonces uno simplemente en el estado de situación financiera ve una cifra, ¿sí? Usted aquí no ve el tema en ninguna parte se especifica cuánto es lo que tienen terrenos, cuántos son los bienes que tiene como maquinaria y equipo, no, simplemente un renglón que dice propiedades, planta y equipo. Para entrar a nivel de detalle, conocer qué conforma esa propiedad, planta y equipo, tenemos que obligatoriamente entrar a la nota a los estados financieros. En este caso, que estamos viendo ahí en ese ejemplo, sería la nota 4.12. Entonces, en las notas a los estados financieros ya se ve algo así un poco más detallado, en donde viene la nota, que es la 4.12, que hace énfasis puntualmente a lo que es la propiedad, planta y equipo. No quiere decir que en todos los estados financieros va a identificarse con ese código. Eso es independiente. En este caso, en este estado financiero, esa nota que hace referencia a la propiedad, planta y equipo se denomina 4.12, pero pudo tener el número que quisiera. Eso no tiene ninguna eh, estructura como tal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el detalle, los terrenos, cada uno de lo que compone esa propiedad, planta y equipo, construcciones y edificios neto, construcciones en proceso neto, maquinaria neto, equipo de tecnologías de la información neto, equipo de oficina neto, vehículo automotor neto, otras propiedades y equipo y
propiedades, planta y equipos neto. Entonces, todo arranca con un saldo inicial, ¿sí? Desde el 1 de enero del 2014, qué mejoras se le han hecho, qué retiros se han hecho, cómo está su depreciación, qué otros aumentos o disminuciones ha sufrido ese bien, cuál fue el saldo con el que cerró su medición posterior en el 2014, qué adiciones se le hicieron, qué retiros se le hicieron, qué depreciación se le hizo, todo eso durante el periodo ya del 2015 y otros aumentos o disminuciones, y eso me da el cierre o la medición final para el año 2015. Cada uno identificado. Entonces, los terrenos están valorados en 100 millones, 155.608 pesos. No se le hizo ninguna adición, ningún retiro, no sufren de depreciación. Tuvo ahí otros aumentos o disminuciones, de pronto una desvalorización. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se desvaloriza un terreno? Hay varios aspectos. Uno por lo general dice, o antes nos enseñaban que los terrenos, no, los terrenos siempre se valorizan, y esa es la lógica. Pero hay aspectos que desvalorizan los terrenos. Por ejemplo, una inundación, ¿sí? Presencia de actividad criminal ahí en ese sector desvaloriza el terreno. Los cultivos ilícitos desvalorizan ese tipo de terrenos. Ese tipo de situaciones afectan el reconocimiento, bueno, la medición de esos activos fijos. ¿Ok? Eh, Tenemos aquí las construcciones y edificios neto. Entonces, estas sí sufren, arrancan con un saldo inicial, pueden tener unas adiciones, pueden tener unos retiros, se deprecian, tuvo otros aumentos o disminuciones, me da un saldo final, un reconocimiento, una medición posterior al final del 2014, arrancamos en 2015 con un valor, los retiros, la depreciación, otros aumentos y disminuciones y el saldo final de esas construcciones y edificio neto para el, para el periodo de diciembre del 2015, para este ejemplo. Lo mismo pasa con el resto, ¿ok? Todos tienen casi que la misma distribución. Importante acá cuando uno va a elaborar la política contable, pues tener en cuenta todos los aspectos que hacen parte de esa propiedad, planta y equipo. ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo va a ser su medición inicial? ¿Cómo va a ser su medición posterior? Eh, ¿Cómo lo voy a revelar en los estados financieros? Eh, ¿Cómo voy a hacer el deterioro? Todos esos aspectos que componen, que deben estar inmersos dentro de la política contable, pues digamos que los debo tener perfectamente claro para empezar a redactar esas políticas. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el ciclo de operación de una organización? Y esto es como muy genérico. Básicamente, digamos que este es el ciclo de operación de una organización, de una empresa, eh, digamos que industrial. ¿Ok? Entonces, digamos que acá en esta diapositiva, el activo fijo está integrado por los recursos y las instalaciones necesarias para poder realizar las operaciones. De ahí que es importante conocer la forma en que se adquiere esos activos, ¿sí? El uso que se le da o se le va a dar y la manera de registrar su retiro o su baja en cuentas cuando ya ha terminado su vida útil. Eh, Como se puede observar acá en la diapositiva, digamos que los activos fijos son adquiridos con dinero proveniente de una serie de fuentes de financiamiento, que pueden ser unas fuentes de financiamiento a largo plazo, como préstamos, ¿sí? Que préstamo con una entidad financiera o con aportes directamente de los socios y a través de los excedentes de efectivo que se invierten temporalmente. Entonces, miren que aquí tenemos, por ejemplo, cómo es esa adquisición de activos fijos, de adquisición de activo fijo. Entonces, mire que se hace a través del capital contable, es decir, de los aportes que hacen los socios, porque yo puedo decirle, mire, señores socios, yo gerente, tengo un proyecto para invertir en una nueva máquina que nos va a hacer
que el trabajo sea más rápido, más eficiente. Digamos que no vamos a tener que contratar más empleados para manejarla, o un funcionario como tal es el que se capacita y la va a poder manejar, no sé qué, si se más. Y necesitamos una inversión de $150.000. Ok, entonces ustedes me pueden aportar eso. eh, si lo consideran, pues emitimos más acciones para que el socio que dé ese aporte, pues se las convertimos en acciones, va a tener más poder sobre la organización. El reparto de utilidades, pues lo va a beneficiar a él más que al resto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que uno puede hacer eso. Si ellos de pronto dicen, uy, no, hermano, no, es que es mucho dinero, no tengo esa cantidad, entonces, bueno, me gustaría saber si me autorizan para hacer una emisión de acciones para ponerlas a la venta a unos terceros. Es decir, en bolsa de valores, digamos que uno puede mirar varias opciones. Eso puede llegar a darse, pero a los socios no les gusta mucho eso. Porque claro, ellos van a decir, bueno, el control lo tenemos nosotros, pues si sacan esa cantidad de acciones, por un monto de $150.000 van a llegar más accionistas, va a haber que dar más explicaciones, más cosas de eso. Entonces, ellos prefieren más bien decir, no, mire, eh, no emita más acciones, no queremos eso, nos damos la pela, haga un préstamo bancario y miramos cómo lo vamos a pagar más adelante. Pero por ahora es necesario comprar esa maquinaria, vale $150.000, entonces lo autorizamos para que tramite un crédito bancario. Entonces, eso se me convierte en un pasivo a largo plazo. ¿Ok? Entonces yo tengo esos dos mecanismos, o a través del capital contable, que es un aporte de socios adicional, o a través de un préstamo, o puedo sacar esa maquinaria para pagarla a plazos, en cuotas, de pronto el proveedor me da un crédito, etcétera. Yo tengo que como gerente tener varias alternativas para poder contemplar y tomar la mejor decisión en ese tipo de casos. Entonces, cuando uno mira este ciclo de operación, uno encuentra que por lo general en las organizaciones cuando arrancan, digamos que tienen unos aportes de socios, aportes que en su gran mayoría son en dinero en efectivo, ¿sí? Algunos darán, no, mire que yo tengo una tractomula, tengo unos camiones, tengo no sé qué. Bueno, se le puede recibir siempre y cuando lo valoremos y digamos, ok, si es viable lo podemos utilizar para el desarrollo del objeto social, etcétera. Pero por lo general es efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque es que usted va a querer comprar cosas nuevas, cosas para la organización que no vayan a estar fallando, que no le van a presentar problemas más adelante, de pronto temas de garantía, ese tipo de cosas, uno se evita eso y más bien lo que dice, no, necesitamos aportes en efectivo y con base en eso compramos lo que tenemos que comprar, lo compramos nuevo, con respaldo, con garantía, con todas las de la ley, para evitar tener problemas a futuro. Entonces, con ese efectivo, ¿uno qué hace? Uno puede realizar compras al contado porque necesitamos, digamos que en la empresa vamos a producir un bien, ¿sí? Eh, calzado. Entonces vamos a producir calzado. Necesito el efectivo para qué? Para ir a comprar materia prima. Entonces, puedo hacer esas compras de contado, ahí se me genera la compra, o yo puedo también puedo tramitar algún tipo de crédito con ese proveedor, en cuyo caso, pues digamos que pactamos unas fechas de pago, él me va a pedir una documentación, eh, digamos que lo que uno busca es algo de financiación con el propósito de apalancarse en esas obligaciones que tienen un plazo de pago para poder seguir trabajando ese dinero, ese dinero que en ese momento le está sobrando, poderlo invertir en otras cosas, de pronto en más materia prima. Entonces, cuando yo las hago las compras al contado, pues directamente eso me afecta la cuenta de compras, o si la hago al crédito, pues se me va a convertir en una cuenta denominada proveedores. ¿Ok? Cuando sea el camino que sea, yo tengo la mercancía, básicamente lo que hago es una entrada de esa mercancía al almacén de la organización. Entonces eso va a pasar por un CARTEX, por un manejo de inventarios, etcétera, etcétera, y me va a conformar ese inventario de mercancías, ¿sí? Ahora, aquí ya digamos que en medio de esto, aquí debe haber otro proceso que habla acerca de lo que es la transformación de la materia prima en producto terminado. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que
tenemos una entrada de mercancía, básicamente, que la transformamos y luego de ahí eso se convierte en un inventario. Ya tengo los zapatos hechos, ¿ok? Entonces, ese inventario de mercancías, cuando salen los vendedores a vender el producto en las diferentes tiendas, grandes superficies, lo que sea, ellos, digamos que me llegan a mí con una orden de compra y yo doy la descarga en inventarios y sale la mercancía del almacén. Pues con el destino a donde los tenemos que ir a llevar. Ahí ya se están generando las primeras ventas en la organización, que pueden ser unas ventas al contado, ¿sí? O o si hago unas ventas a crédito, entonces voy a tener unos clientes a los cuales les voy a cobrar y ahí ya debo entrar en temas de cobranza, de políticas de cobranza, políticas de deterioro de la cartera, edades de la cartera, todo ese tipo de cosas que envuelve ese efecto de cobranza. ¿Y eso qué hace? Esas ventas, sea al contado o sea esas ventas a crédito, me van a hacer tarde que temprano un ingreso de efectivo y ese efectivo vuelve otra vez a reinvertirse en más compra de materia prima y vuelve el ciclo. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que vamos a tener momentos en los que digamos que nos va a sobrar efectivo, ya no vamos a comprar más materia prima porque tenemos suficiente para trabajar. Entonces, con ese excedente de efectivo, ¿qué hago? Cubro otras obligaciones como son los gastos de operación, los gastos y productos financieros, otros gastos y productos y el pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí, eh, aquí en esta primera parte, lo que estamos viendo es la dinámica o ese ciclo de vida que surte el efectivo al interior de la organización. Toda la dinámica que tiene ese efectivo. Pero cuando ya digamos que he logrado cubrir todas las obligaciones, ¿sí? Y mire que aquí no hemos hecho distribución de utilidades ni nada de eso, simplemente hemos cubierto las obligaciones mínimas que tenemos que cubrir. Entonces, cuando me queda todavía un remanente, ok, yo con ese remanente, si me queda un sobrante, eso se llama un excedente de efectivo, ¿ok? Ese excedente de efectivo yo no lo puedo tener ahí guardado en la caja, no lo puedo tener en el colchón del socio mayoritario. Yo tengo que meter ese dinero, ponerlo a producir, ¿ok? Entonces uno puede decir, ay, bueno, voy a realizar inversiones o básicamente lo que hago es, eh, puedo tener una adquisición de otro activo fijo para la organización. Cuando tengo ese excedente efectivo, puedo realizar inversiones temporales que pueden redundar en adquisiciones de activo fijo, ¿ok? Pero también se puede llegar a dar el caso en donde en lugar de excedente tengo es faltante de efectivo, ¿ok? Cuando hay faltante de efectivo, ahí ya hay problemitas porque me estoy quedando sin capital de trabajo, ¿ok? Entonces ahí ya la situación se empieza a poner un poquito más compleja, pero pues digamos que gracias a Dios podemos echar mano de algún crédito con alguna entidad, en cuyo caso pues vamos a tener que acudir a un pasivo a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. ¿Ok? Esto es básicamente la dinámica o el ciclo de operación de una organización. ¿Ok? Digamos que la adquisición de todos estos bienes denota o señala lo que es el propósito de utilizarlos y no venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Yo busco tener esos activos fijos precisamente por más de un año para utilizar, yo los espero utilizar durante más de un año y además no los quiero para venderlos más adelante, sino para seguir utilizando y poder maximizar su uso hasta el final de su vida útil. ¿Ok? Eso es básicamente lo que pasa en una organización industrial en cualquier lado. ¿Ok? Hasta ahí me he hecho entender. Sí, Alexander. Perfecto, Marco, muchas gracias. Entonces, ¿cómo sería el modelo de una política contable? Y aquí van a surgir varias cositas. Lo primero es que, bueno, esta es una página, ahorita les comparto esta URL, en donde hay una política contable en Internet que está muy bien estructurada, una política contable que contempla todos los requisitos que debe tener una política contable. Entonces se las voy a compartir para que la puedan chequear. Y básicamente
Aquí se habla mucho, eh, digamos que ya hemos estructurado nuestra política contable. Básicamente, la política contable lo que hace es que me va a indicar cómo voy a hacer el reconocimiento del ingreso o de la salida de un activo fijo a mi organización dentro de dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo, cómo voy a hacer su medición inicial, eh, qué tipo de medidas de costo voy a utilizar para hacer esa medición inicial, cómo va a ser la medición posterior y cómo van a ser las revelaciones en las notas a los estados financieros. Eso es básicamente lo que hace una política contable. Eh, Cuando yo ya tengo mi política contable estructurada, ¿sí? Una política contable bien elaborada, ya miramos aquí, ¿sí? Venga a ver esta. Esta es una política contable de propiedades, planta y equipo del Ministerio de Defensa de Colombia. Entonces aquí tiene la definición de lo que es la propiedad, planta y equipo, qué es eso de activo, qué es específicamente la propiedad, planta y equipo, cómo es su reconocimiento, específicamente qué dice la política frente al reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, qué excepciones se van a manejar, qué adiciones, mejoras y mantenimientos se van a contemplar dentro de la política contable y cómo me va a afectar eso eh, la propiedad, planta y equipo, cuál va a ser su afectación en ese activo específico, cómo va a ser la medición inicial, cómo va a ser la medición posterior. La medición posterior, pues mire que tiene la depreciación, el método de depreciación, la base de depreciación, el valor residual, la vida útil, la periodicidad, el deterioro, la política del deterioro, la periodicidad, indicios de deterioro, reconocimiento del deterioro y medición del valor del servicio recuperable. Tenemos también la reversión de las pérdidas por deterioro del valor, es decir, todo lo que tiene que ver con baja en cuentas y las revelaciones. Entonces, mire que es una política contable de 17 páginas, ¿sí? Eh, es como muy grande, ¿sí? Pero está muy organizada y además que es el Ministerio de Defensa, o sea, ellos deben de tener eso bien mm, estructurado, pues como para no ir a cometer ningún error frente al tema. Entonces, cuando uno empieza a mirar el objetivo de establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional los criterios normativos para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos relacionados con las propiedades, planta y equipo, de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por quién, por la entidad que a la cual ellos le deben rendir cuentas. En este caso, la Contaduría General de la Nación. Si fuéramos en nuestro caso, tendría que ser de pronto la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia de Sociedades, el ente que nos regule. ¿Ok? Alcance. Aplica para las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. Y empieza a definir qué es el activo, qué es la propiedad, planta y equipo, más o menos lo que hemos dicho, son activos tangibles empleados por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a hacer su reconocimiento? Entonces aquí nos dice, se reconocerá como propiedades, planta y equipo para efectos de la salida de almacén los bienes muebles e inmuebles que cumplan con las características y elementos del activo cuando su costo unitario de adquisición, construcción, producción, donación, transferencia y permuta sea igual a 50 VTs vigentes. ¿Okay?
Entonces, ahí están determinando la materialidad de la propiedad, planta y equipo. Entonces, cualquier bien, cualquier activo que valga menos de 50 VTs no va a ser considerado propiedad, planta y equipo. Eso va a afectar de una vez el gasto en la empresa. O sea, no se va a llevar como un activo, sino de una vez un gasto. ¿Ok? Entonces, 50 VTs, miremoslo. En Colombia se tiene la medida, yo creo que en Perú también, en Colombia se tiene calculado la VT, que es unidad de valor tributario. Esa VT lo que hace es que cada año se le hace un reajuste a esa VT con el propósito de todo se mide en VTs y uno simplemente hace la multiplicación. En este caso, digamos que, busquémoslo acá. Eh, Valor de la VT para el 2024. Entonces me dice que vale 47.065 pesos. Entonces uno lo que dice es, ok, 50 VTs por 47.065 pesos, eso me da. Es decir, el Ministerio de Defensa no reconoce como activo fijo algo que no valga más de 2.353.250 pesos. Si algo vale 2.353.249, no lo cataloga como propiedad, planta y equipo y lo manda directamente al gasto. ¿Ok? Entonces, eso es importante y ese es el grado de materialidad que está contemplado no solamente dentro de la política contable, sino en lo que de ahí en adelante rige para determinar qué es propiedad, planta y equipo y qué no va a ser propiedad, planta y equipo. ¿Okay? Entonces, aquí pues digamos que ya lo está reconociendo, dice que los bienes cuyo costo unitario sean inferiores a las 50 VTs deberán reconocerse como gastos del ejercicio y se debe mantener un control administrativo a través del sistema logístico del Ministerio de Defensa, SILOC, que garantice su control y permita una identificación física plena del mismo. Entonces, mire el detalle con el que se está haciendo la política. De una vez se está diciendo qué es considerado política, qué es considerado propiedad, planta y equipo, cuál es su materialidad y además me está indicando que no es propiedad, planta y equipo y cómo se va a ver afectado en la parte contable y aparte me dice cómo lo va a tener controlado esos bienes. ¿Okay? Para el efecto de la adquisición de bienes, es decir, cuando ingresa un nuevo bien a la organización, cuyo valor individual sea inferior a 50 VTs, se registrará en la cuenta 1635 bienes muebles en bodega y en forma simultánea deberá efectuarse la salida a control administrativo. Los bienes a control administrativo. Entonces, mire que lo detalla completamente. Aquí me dice, en el Ministerio de Defensa las propiedades, planta y equipo se clasifican en terrenos con su cuenta contable de una vez, semovientes, plantas productoras, construcciones en curso, maquinaria, planta y equipo en montaje, propiedad, planta y equipo en tránsito, eh, bienes muebles en bodega, propiedad, planta y equipo en mantenimiento, propiedad, planta y equipo no explotados, edificaciones, repuestos, plantas, ductos y túneles, redes y líneas de cables, maquinaria y equipo, equipo médico y científico, muebles y enseres, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo de comedor y cocina, despensa y hotelería, bienes, arte y cultura. Vienen también las excepciones. Vienen unos predios invadidos, porque digamos que hasta el ejército le invaden terrenos, eso es el colmo, pero pasa. Entonces dice, los terrenos que se encuentran invadidos y sobre los cuales no se tiene el control, se debe proceder a determinar el área afectada, medir su valor y retirar de la propiedad planta de equipo la porción determinada y llevar su control en cuentas de orden, por ejemplo, la cuenta 831510, bienes y derechos retirados, propiedades, planta y equipo, y en la cuenta 891506, deudoras de control por el contra, activos retirados. Entonces, mire que me está indicando con total nivel de detalle cómo se debe hacer el registro, la salida, la afectación de esa propiedad, planta y equipo. Y apenas vamos en el punto 2.3. Inmuebles recibidos en comodato, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se afectan las adiciones, mejoras y mantenimiento? ¿Cómo es la medición inicial? Entonces nos dice que el ministerio, bueno, que las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo
el cual comprende, entre otros, el siguiente: el precio de adquisición, los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos de preparación de su lugar, porque como yo siempre les digo, el ejemplo del telescopio que traemos de Alemania, yo debo todas esas arandelas en las que yo incurro para traer ese telescopio desde Alemania hasta Bogotá, y además debo contemplar la adecuación del espacio físico para poder instalar correctamente ese telescopio tal cual como me lo indica el proveedor, con toda su norma técnica y eso. Yo debo hacer una inversión en eso, pero adicional debo también inferir cómo voy a calcular el desmonte de ese activo fijo el día que su vida útil finalice. Entonces, todo eso hace parte de esa medición inicial. ¿Okay? Eh, Componentes, política, qué pasa con el equipo de transporte aéreo. Entonces aquí dice: para el equipo de transporte aéreo y teniendo como referencia la circular tal de la aeronáutica, las aeronaves tendrán los siguientes componentes así: fuselaje, motor o motores, del ala rotatoria, el fuselaje, el motor, la transmisión principal. Es decir, empieza a detallar todo con mucho nivel, porque es que si algo tiene eh, propiedad, planta y equipo, es precisamente el ministerio, un ministerio de defensa. Entonces, lo mismo debe pasar allá en Perú. Equipo de transporte marítimo y fluvial, todo esto. Por eso esta política es tan robusta. ¿Ok? Valor residual. ¿Cómo se va a calcular ese valor residual? Dice: el valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad estimado. Entonces, con estimado, ¿qué quiere decir? Eh, digamos que en la contabilidad existe siempre un grado de incertidumbre. No todo está calculado, no todo está medido, no todo está controlado. Existe un grado de incertidumbre. En ese grado de incertidumbre se dice: ok, señor contador, entonces utilice su juicio profesional. En ese juicio profesional yo debo contemplar las estimaciones contables. Eh, en contabilidad casi que todo tiene estimaciones contables, pero una estimación no es que yo salgo y miro y digo: uy, hoy como que va a llover, está nublada. Eso no me dice nada, porque puede que yo solamente esté viendo el pedazo en donde precisamente está la nube negra, pero salgo a la calle y veo ya el cielo más y digo: ah, no, es esa nube nomás. No, hoy va a ser un día chévere. Entonces, la estimación cambia de acuerdo a mis sentidos, pero eso puede variar, ¿sí? Entonces, no es confiable. Ese tipo de estimaciones no son confiables. Yo tengo que hacer una estimación acerca del clima. Yo busco, me dirijo a la fuente. Por ejemplo, acá en Colombia se llama el IDEAM. Entonces yo busco el IDEAM y miro pronóstico del día. Tormentas aisladas. Bueno, pronóstico del clima en Bogotá. Entonces, lluvias aisladas, sectorizadas, sobre todo en la parte sur de Bogotá. Bueno, listo, no me toca. En horas de la tarde va a ser sol, pero va a estar nublado. Y al final de la tarde, lluvias aisladas. Entonces, uno que dice: tengo que salir abrigado durante la mañana, por la tarde me tengo que quitar la chaqueta y por la noche tengo que salir abrigado más sombrilla. Ese es el que hacer acá en Bogotá. Cambia el clima con mucha facilidad. Entonces, mire que acudí a una fuente confiable como es el IDEAM, una fuente, sí, aparte de confiable, una fuente que goza de prestigio, y me documenté, no, sino validé contra ellos una estimación mucho más acertada de cómo va a estar el desarrollo del clima. Diferente a salir y mirar y decir: no, hoy va a ser sol, y me pongo camiseta y pantaloneta, y después en la tarde, ¿qué va a pasar cuando llueva? Pues que me va a pegar una lavada impresionante. Entonces, tengo que evitar ese tipo de cosas. Eso pasa con la estimación contable. Con la estimación contable, yo tengo que, si bien es cierto, existe un grado de incertidumbre, tengo que tratar de hacer uso de estudios científicos, de estudios técnicos, de cosas que gocen de algún nivel de confianza para poder hacer una estimación mucho más acertada. ¿Ok? Entonces, frente a esas estimaciones, aquí el valor residual me dice: el valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado
que la entidad podría obtener actualmente por la disposición, venta del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, miren, nosotros vamos a utilizar una técnica en la cual vamos, dependiendo del activo, vamos a determinar cuál va a ser el valor residual, ¿sí? El valor residual, yo siempre lo he dicho, el valor residual lo contempla la parte tributaria, pero no la norma internacional es más, dice que obvie el valor residual. Si puede, omítalo. Si no puede, pues contémplalo, así como lo tiene que hacer aquí el Ministerio de Defensa. Pero básicamente es una estimación. Estimación que tiene que estar muy bien justificada. Ese valor residual, como les digo, pues por lo general es un porcentaje que uno va a deducir o va a disminuir de básicamente del gasto de depreciación. Entonces, tengo que tener mucha precaución con eso, porque si yo no lo tengo justificado, por ahí la autoridad tributaria se me va a ir y me va a empezar a poner problemas. ¿Ok? Política, teniendo en cuenta que los bienes se consideran propiedad, planta y equipo, se adquieren con la finalidad de ser empleados en el cumplimiento del cometido estatal y que por lo tanto durante la vida útil del activo se consume la totalidad de sus beneficios económicos, su potencial de servicio y en ningún momento la entidad tiene previsto venderlos, el valor residual es cero. ¿Mm? El valor residual, o sea, la política frente al valor residual. Mire que aquí está diciendo que es el valor residual es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición de la venta. Pero dice que teniendo en cuenta que los bienes que se consideran propiedad, planta y equipo se adquieren con la finalidad de ser empleados en el cumplimiento del cometido estatal, y que por lo tanto durante la vida útil del activo se consume la totalidad de sus beneficios económicos o su potencial de servicio y en ningún momento la entidad tiene previsto venderlos. ¿Ok? El valor residual es cero. Aquí ellos ya lo están diciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto me afecta. ¿Ok? Y estamos viendo una entidad pública. ¿Sí? Entonces, mire que ahí ellos enfatizan y de una vez colocan ese valor residual como cero, porque es que mi propósito no es ponerme a vender equipos después de que ya se ha acabado su vida útil, no, yo los utilizo y les saco todo el provecho. Ya después los doy de baja y ahí miraremos qué se hace. Tendré que entrar a mirar qué pasa cuando uno da la baja en cuentas de ese tipo de activos. La vida útil, entonces, la estimación de la vida útil, mire que otra vez estimación. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Política. Entonces dice, para los semovientes, entre 6 y 18 años es el rango de vida útil. Edificaciones entre 50 y 150 años, ¿sí? Entre más lejos, entre más edad tenga esa vida útil de un activo, digamos que menor va a ser la proporción del gasto de depreciación. Entonces, en ese tipo de casos, la DIAN no le pone ningún problema. Ahora, a ellos no los vigila la DIAN, porque ellos no pagan impuestos. Pero si de pronto la Contraloría o la Auditoría los va a vigilar, y pues como existen también las NIF para el sector público, pues deben tener una base muy similar a la NIF de grupo uno o de grupo 2 se tiene implementada acá en Colombia. Eh, Embalses, represas, canales entre 50 y 150 años, plantas, ductos y túneles entre 25 y 50, redes de líneas y cables, etcétera. Mire, equipo médico y científico entre 7 y 30 años. Mire esta, maquinaria y equipo entre 2 y 40 años. Depende de qué está conformando esa maquinaria y equipo, porque lo contempla en un rango entre 2 y 40 años. Esta política, esos rangos que se manejan son muy convenientes, ¿ok? Son convenientes en el sentido en que yo digo, sí, este bien, este activo, lo estoy depreciando a 10 años. Bueno, y este lo estoy depreciando a 2 años. ¿Y por qué esa diferencia? Sí, mire, es que aquí tengo el informe técnico del proveedor en donde me indica que ese bien se tiene que actualizar con más frecuencia. Por ejemplo, los servicios
informáticos, los equipos informáticos. Debido al desarrollo tecnológico tan acelerado, pues eso fácilmente se va quedando obsoleto cada vez con menor tiempo. Entonces usted puede decir, sí, mire, yo necesito acá para el tema de en el caso del Ministerio de Defensa, para la vigilancia del territorio nacional tenemos que tener radares y no sé qué, y esos radares, como están a la intemperie, se dañan más rápido, entonces no van a durar los 10 años, sino que duran 5. Ah, bueno, ¿dónde lo dice? Ah, sí, mire, yo tengo aquí el estudio técnico o tengo la recomendación que hace el proveedor, lo que sea, usted debe tener eso justificado, debe tener eso documentado para poder hacer uso de esas estimaciones que se están haciendo. Y así con todo el resto. Entonces, mire que todo lo manejan en rangos entre 20 y 40 años, entre 10 y 30 años. Bienes de arte y cultura según peritaje, ¿sí? O sea, no tienen estipulado como tal una vida útil, sino que de acuerdo al peritaje que se haga, el perito es el que determina cuál va a ser la vida útil de esos bienes de arte y cultura. Entonces, mire cómo en la política trata de, de llevarlo muy al detalle, contemplando todas las situaciones que se puedan llegar a presentar dentro de esa entidad. ¿Ok? Y puntualmente con el tema de propiedad, planta y equipo. ¿Está clara el ejemplo? Sí, Alexander. Perfecto, listo. Entonces, me voy para la presentación. Entonces, les decía que pues existe, cuando ya uno tiene la política contable, una política como la del Ministerio de Defensa, eh, también hay que revisar esas políticas contables, hay que entrar digamos que hacerle mantenimiento, porque el modelo de negocio de la empresa cambió, porque tiene otros dueños, por la razón que sea, esas cosas pueden cambiar. Yo voy a tener que comparar y revisar mis políticas contables a ver si se ajustan a la realidad del negocio o las tengo que modificar. Entonces, ¿cómo se hace un cambio de políticas contables puntualmente en propiedad, planta y equipo? Digamos que aquí la entidad A tiene activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Nos dice, tiene en principio, tiene acá un terreno, tiene unos terrenos valorados a 2022 por 1.235 millones. ¿Sí? Unas edificaciones por 3.500 millones y una maquinaria por 656 millones. Todo eso me suma 5.391 millones de pesos. ¿Listo? La depreciación acumulada, pues para terrenos no aplica, todo eso está en cero. La depreciación en edificaciones está por el orden de los 583 millones, la de maquinaria en 437 millones y todo me suma 1.020 millones, 666.000. El valor neto, es decir, el valor del activo menos la depreciación, entonces para los terrenos se mantiene 1.235 millones, las edificaciones están en 3.500 millones menos 583, me da un valor de 2.916 millones y se está depreciando a 60 años. La maquinaria está valorada, bueno, arrancó siendo valorada en 656 millones, menos la depreciación de 437 millones, me queda un valor neto de 218 millones y la estamos calculando la vida útil de 15 años. Esto me da el valor neto, una suma de 4.370 millones, que es lo mismo que tomar los 5.391 menos los 1.020 millones, me da estos 4.370. Entonces, básicamente aquí me dice que los activos ya se encontrarán depreciados por 10 años, lo que tiene que ver con la edificación y la maquinaria, porque el terreno no se deprecia. Entonces, digamos que aquí tal cual como está el tema, se ve muy transparente, ¿sí? Es decir, cuando uno va a mirar un cambio en una política contable, tiene que remitirse específicamente a la NIC 8. Esa NIC 8 me establece que la entidad debe seleccionar y debe también aplicar las políticas contables de una manera uniforme al momento de reconocer transacciones similares, a menos que una NIF requiera o permita establecer categorías de partidas
para lo cual es apropiado, digamos, que utilizar una política contable diferente. Entonces, cuando hablamos de uniformidad de políticas contables, es muy importante digamos que esa uniformidad resulta ser bien relevante en las NIF. ¿Por qué? Porque permite mejorar la comparabilidad de la información financiera. Ahora, es posible que la entidad deba cambiar su política contable y esto puede conllevar a romper esa uniformidad, pero uno debe tratar de velar porque esa comparabilidad de la información se trate de conservar al máximo posible. Entonces, el cambio en políticas contables se hace necesario si se cumplen dos situaciones. Si el cambio en la política contable es requerido por una NIF, esto lo vimos ayer en normas internacionales, si el cambio es requerido por un cambio en una NIF o por una modificación a una NIF existente, es decir, si el cambio es requerido por ley, pues se hace y no me afecta retroactivamente, solamente me afecta desde ese momento hacia adelante. Pero si la nueva política contable eh, digamos que se cambia con el propósito de hacer que mis estados financieros suministren una información financiera más confiable, una información financiera mucho más relevante sobre los efectos de las transacciones que afectan la información financiera de la entidad, pues digamos que en ese tipo de casos se permite ese cambio y ese cambio sí es retroactivo. Entonces me tengo que ir hasta el momento cero en el cual se creó esa política contable y empezar a afectarla por la nueva política para poder determinar cómo debo hacer la reexpresión de estados financieros. Hoy, cómo afecto la reexpresión de estados financieros que ya se habían cerrado y lo debo revelar en las notas a los estados financieros. Eso creo que está claro porque ya lo habíamos hablado en alguna otra ocasión. Y hay que también contemplar o tener en cuenta que la consecuencia de cambiar esas políticas contables me lleva a que esa comparabilidad de la información financiera se vea drásticamente afectada. Por ejemplo, eh, digamos que aquí utilizando este mismo ejemplo, tenemos lo siguiente, nos dice, sin embargo, o sea, ya teníamos esta información aquí totalmente clara, esa tablita la tenemos clara. Viene tres tipos de activos fijos que pertenecen a propiedad, planta y equipo. Tenemos un valor inicial, tenemos una depreciación acumulada, me da un valor, un reconocimiento final y me estima la vida útil. ¿Ok? Me dice, sin embargo, a inicios del año 2023, la entidad cambia su política contable al pasar del modelo del costo al modelo de revaluación, presentando la siguiente situación. Tenemos los mismos activos, terrenos, edificios y maquinaria, y me dice, se calculó, como se hizo el cambio de la política contable, se tomó esa medición inicial a partir del 1 de enero de 2023 y se revaluó los terrenos, ya no están a 1.235 millones, sino que ahora están en 2.000 millones, ¿sí? Tenemos acá el valor a 2022 que estaba en 1.235, me da una variación por revaluación de 765 millones de pesos. Con las edificaciones pasa algo similar. Tenemos que están valoradas en 3.200 millones las edificaciones, porque tuvo mejoras o porque se valorizaron, etcétera. Ya no valen los 2.916 millones en que las teníamos valoradas, sino que ahora valen 3.200 millones. Le restamos, eh, hacemos la comparación con el valor a 2022, que era de 2.916 millones, nos da una variación por revaluación de 283 millones. Y la maquinaria estaba evaluada en 350 millones y habíamos cerrado el valor neto en el 2022 de 218 millones 666 mil. Eso me da una variación por revaluación de 131 millones 333 mil. Es decir, a valor razonable, mis activos valen 5.550, ¿sí? Antes los tenía en 5.391. El valor a 2022 estaba en 4.370, se mantiene según la información que teníamos acá.
Y la variación por la revaluación entre estos 5.500 y estos 4.370 me da 1.179.666.000 pesos. En ese tipo de situaciones es en donde se ve afectada la comparabilidad, pero yo tengo que tomar la decisión. Si me doy la pela, porque es que este nuevo cambio va a hacer que mis estados financieros sean más confiables, va a hacer que la información, que aquel lector de mis estados financieros va a poder leerlos, va a entender la situación y va a poder tomar una decisión más informada con la información que le estoy mostrando ahora con el cambio de la política contable de lo que antes tenía. ¿Ok? Entonces digamos que esos son dos componentes que hay que poner en la balanza y puntualmente el de la comparabilidad, porque eso me puede llegar a hacer tomar malas decisiones a mí como un futuro inversionista o como un inversionista que ya soy de la empresa pero que de pronto deseo con estas nuevas cifras decir, ah, no, la empresa va muy bien, entonces voy a invertir más. Y hay que tener mucho cuidado porque en el cambio de políticas contables siempre se termina afectando la comparabilidad de los estados financieros. ¿Ok? Ahora, eh, hablemos un poco acerca de lo que es la determinación del costo de los activos fijos. Entonces, en ese orden de ideas, esto pasa, listo. La determinación del costo de los activos fijos. Eh, Según la NIC 16, esa norma internacional contable, la 16, me especifica que las inversiones en propiedades, planta y equipo deben valorarse al costo de adquisición. O, bueno, si es que es una maquinaria que yo acabo de comprar, entonces al costo de adquisición, ¿qué me implica eso? Que no solamente lo que le pagué al proveedor, sino todos los otros sobrecostos en los que incurrí para tener esa maquinaria funcionando en donde yo la necesito. ¿Ok? A eso hace referencia que debe valorarse al costo de adquisición. Pero también debe valorarse un activo fijo al costo de construcción, ¿sí? O en su caso a su valor equivalente. Entonces, el costo de adquisición me incluye el precio neto por los bienes más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y en las condiciones que permitan su funcionamiento, como por ejemplo los derechos y gastos de importación, los fletes, los seguros, los gastos de instalación o acondicionamiento. eh, es decir, todo eso debe cargarse a la cuenta de ese activo. Y esos elementos, digamos que están claramente estipulados en la NIC 16, la NIC, Norma Internacional de Contabilidad, la número 16, que se denomina componentes del costo. Y el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende estos aspectos, que son eh, que su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio, hace parte del costo del activo. En segunda instancia, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Y por último, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo. Esto es, digamos que, la forma bajo la cual se determina la medición inicial, es decir, cuando yo adquiero por primera vez esa propiedad, planta y equipo en la organización. ¿Ok? Entonces, miremos aquí un ejemplo. Nos dice, suponga que el 1 de marzo de 2014 se compró una maquinaria por 600.000 pesos, por la cual se pagaron 350.000 en efectivo y se firmó un documento a un año por el saldo. El 3 de marzo se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la máquina a la fábrica. Además, se gastaron 24.000 que se pagaron el 8 de marzo para instalar la máquina y hacer pruebas de su funcionamiento. El 15 de marzo llegó una cuenta pendiente de pago por 30.000 pesos por la capacitación del personal que manejará la máquina, cuenta que se pagará al final del mes de marzo.
Los asientos de diario para registrar cada una de las siguientes operaciones son, entonces tenemos, en primera instancia, la compra de la maquinaria por valor de, digamos que se hizo un pago, la maquinaria me costó 600.000 y yo hice un pago de 350.000 y la firma de un documento a un año por la cantidad restante por los otros 250.000 pesos. ¿Okay? Eh, ¿Cómo se hace ese asiento contable? Pues básicamente tenemos acá, eso se hizo el 1 de marzo. El detalle me indica que es una maquinaria que está evaluada en 600.000 pesos, que yo pagué en efectivo del banco 350.000 y creamos un documento por pagar, una obligación de 250.000 pesos. Eso fue lo que hice el primer día. ¿Okay? Entonces, para el día 3 de marzo, me dice que se pagaron los fletes y otros gastos de transporte. ¿Qué cuentas afectará ahí? Si decimos que esos otros gastos son un mayor valor del activo, ¿qué cuenta estaríamos afectando con estos otros gastos de transporte? A ver. ¿Perdona? Ah, no, estaba pensando. No, Ah, ok, ok. Pues básicamente la del activo que hemos adquirido, porque hemos dicho que todos esos gastos adicionales en los que incurrimos para tener el activo en el sitio en donde lo vamos a necesitar, hace, digamos que se contempla como un mayor valor de ese activo. Entonces, en este caso, lo que claro, hacemos es como una es instalación, ¿no? Es como una instalación, ¿no, Alexander? exacto, Todo lo que conlleva la instalación. exactamente, tal cual es la misma, el paralelo es el mismo, ¿ok? Entonces aquí en este caso, ese pago de fletes y esos otros gastos de transporte, porque me trajeron la maquinaria desde otro sitio al sitio en donde yo voy a necesitar la maquinaria, esos costos adicionales son un mayor valor de la maquinaria. ¿Por cuánto? El ejercicio me decía que costaron 8.000 pesos. ¿Contra qué? Contra bancos, 8.000 al crédito. ¿Ok? Luego me dice que se hizo la instalación y prueba de la maquinaria. Marzo 8. ¿Cómo se llamará? ¿Qué cuentas estará afectando ahí? Resulta ser también un Más mayor del valor. activo. Exactamente, me afecta el activo que estoy adquiriendo, es un mayor valor de ese activo. Entonces, maquinaria por el valor que pagamos, que fueron 24.000 pesos, ¿contra qué? Contra bancos, 24.000 pesos al crédito, ¿ok? Y luego me dice que hubo una capacitación y entrenamiento de personal para el manejo de la maquinaria. También se hizo el 8 de marzo. Eso es un mayor valor del activo. La maquinaria se me valorizó en 30.000 pesos porque sin esa capacitación y entrenamiento, pues de pronto la máquina no va a operar en condiciones normales. ¿Contra qué? Bancos, 30.000 al crédito y así queda registrado eso. Es decir, mi maquinaria que me había costado 600.000 ya vale 600.008, 632.000, 662.000 pesos terminaría costando mi maquinaria, ¿ok? Esa valoración pues la tengo ahí, digamos que eso sale cuando uno tiene el sistema contable comienza y suma todos los montos de cada una de estos ítems o de esos códigos de cuenta y cuando se hace el cierre, él hace la liquidación o la sumatoria general y me muestra que esa maquinaria está valorada ya no en 600, sino en 662.000 pesos. ¿Listo? Ejemplo 2. Entonces aquí me dicen básicamente que el 1 de septiembre de 2014 se compró un terreno y un edificio a un precio total de 2 millones, de 2.750 millones, digamos, de los cuales 1.750 millones corresponden al terreno. Es decir,
ya se logró estimar con base en un estudio, con base en alguna métrica científica o de peritaje, alguna avalúa, alguna cosa de estas, se logra determinar que ese edificio que está ubicado sobre un terreno vale 2.750 y de esos 2.750, 1.750 corresponden específicamente al terreno en donde está el edificio. Entonces, me dice, se pagaron 750 millones en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria a 10 años sobre el edificio. Durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750 millones y el trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista y los asientos de diario se deben registrar de la siguiente manera. Entonces tenemos la compra del terreno y el edificio con un pago en efectivo de 750 millones y el resto con un préstamo hipotecario. Entonces, lo primero es reconocer la compra del activo, ¿ok? Entonces, edificio o edificaciones y construcciones por 1.000 millones. ¿Por qué 1.000 millones? A ver. Ah, porque la otra parte es terreno, pues. Exactamente, ya el valor general del activo es 2.750 y ya un estudio de peritaje me dijo, el terreno vale 1.750, entonces me faltan 1.000 para completar los 2.750. Esos 1.000 se los aplico al edificio. Entonces, vale más el terreno que el edificio. Dime. Sí, correcto, digo. Perfecto. Entonces ya calculamos el valor del edificio, luego tenemos el terreno por los 1.750 millones, ahora, ¿cómo lo pagamos? Entonces, del banco salieron 750 millones y adquirimos un crédito hipotecario, es decir, un pasivo, por valor de 2.000 millones de pesos. ¿Ok? Ese es el primer, digamos que así se registra esa compra de ese bien, de ese activo que hemos realizado. Eh, bueno, falta todo el tema de la remodelación, que se hizo una remodelación del edificio que nos costó 750 millones. Ese valor, ¿qué cuenta me termina afectando? ¿Será un mayor valor de qué? También merece mayor valor del activo porque estoy Claro, mejorando el inmueble, pues, ¿no? exactamente. Termina siendo un mayor valor puntualmente del edificio, ¿no? Porque fue el que remodelamos. Al terreno no le hemos hecho nada, pero el edificio sí lo modificamos, lo mejoramos, lo adaptamos para lo que necesitamos en nuestra organización y se afectó en 750 millones contra bancos 750 millones de pesos, ¿ok? Eh, listo eso. Entonces tenemos que hablar del reconocimiento inicial. Bueno, importante el tema, tener ese tema de la separación de lo que es el activo como tal, la edificación y el terreno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se ha cometido el error de tener la depreciación en el ejemplo anterior sobre los 2.750 millones. Es que como eso fue lo que me costó y ese es el valor el que yo tengo en la escritura, 2.750 millones, sobre eso yo empiezo a depreciar. Está mal. Y ese error se presentó muchísimo. Aquí hay una universidad muy importante que cometió ese error. ¿Qué pasó? Cuando la norma nos dijo, bueno, a partir de 2014, todas las empresas del grupo 1 deben hacer su proceso de convergencia al estándar internacional. Entonces, ¿qué hizo esa universidad? Tomó todos sus edificios, los revaluó y ese valor se lo llevó como la medición inicial del año siguiente. Y sobre ese valor empezó a depreciar. Error que cometió, no separó los terrenos de la edificación.
y empezó a depreciar todo sobre ese único valor. Eso le representó, primero, un llamado de atención de la DIAN. Segundo, le representó pues tener que eh, volver a presentar las declaraciones de renta, porque eso por lo general la DIAN se da cuenta de ese tipo de cosas 3, 4 años después. Pero como la declaración de renta de personas jurídicas queda en firme, es decir, ¿qué es la firmeza en las declaraciones? Es cuando ya la declaración quedó cerrada y yo ya no la puedo volver a tocar. Yo, Diane, ya no la puedo volver a tocar. Quedó cerrada, lo que haya pasado ahí ya no tengo cómo devolverme, cómo decir, ay, es que se me olvidó y es que usted no me pagó y entonces le voy a cobrar. Olvídese, ya por tiempo, ya esa declaración quedó en firme. Y en firme significa, le hicieron un cierre contable a esa declaración de renta y no la puede tocar nadie más. ¿Ok? Lo que faltó, faltó, lo que sobró, sobró y no hay cómo devolver. ¿Ok? Entonces, mientras no esté en firme la declaración de renta, la DIAN puede llegar y decir, ah, bueno, necesito que me muestre los libros contables del año 2014 o del año 2015 para poder determinar cómo usted hizo la depreciación, cómo valoró ese edificio, cómo valoró los terrenos, cómo hizo la medición posterior, cómo hizo la depreciación y sobre eso vamos a hacer la inspección tributaria. Y se da cuenta que están depreciando, o sea, desde el momento en que se hizo el proceso de convergencia empezaron a depreciar sobre el terreno que no se puede depreciar. Entonces, fatal error y le tocó a la universidad pagar una gran cantidad de dinero por ese chistecito, por esa equivocación del contador. Entonces, como para que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? Bueno, ahora sí hablemos entonces acerca de lo que es el reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo. Y digamos que cuando hablamos de reconocimiento inicial en temas de propiedad, planta y equipo, hay que remitirnos a la NIF para pymes. Me voy a ir para allá. La NIF para pymes me indica que en el párrafo 17.9 me habla acerca de la medición en el momento del reconocimiento, o sea, la medición inicial. ¿Qué es el reconocimiento? Cuando yo identifico que esa transacción pertenece a propiedad, planta y equipo y a la vez la mido. Entonces, medición en el momento del reconocimiento hace referencia a la medición inicial. Entonces me dice, una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. ¿Qué es el costo? El valor que pagué al proveedor por ese bien, más todo lo que incurrí para lograr tener ese bien en el sitio en que lo necesito, funcionando de la manera en la que lo necesito, y es decir, todos esos costos en los que incurro para tener ese bien en donde lo necesito, eso es un mayor valor de ese activo. Por eso se habla del costo. Entonces me dice aquí de entrada que toda la propiedad, planta y equipo la debo medir a costo. Componentes del costo. Me dice, el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende todo lo siguiente. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, o sea, el IVA no va ahí, el IVA es un impuesto recuperable o es un crédito tributario que uno va a recuperar más adelante, y después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, porque puede ser que a mí me digan, ah, mire, es que si usted va a pagar, si usted me paga esa cuenta antes de 30 días, yo le doy un descuento del 10%. Ah, miércoles, yo tengo que de una vez decir, ¿será que me voy a coger a ese descuento o no? Y digo, no, pues por un 10% yo lo hago. Entonces, señor contador, contabilice esto con el descuento porque voy a pagar y me voy a adjudicar ese descuento del 10%. ¿Ok? Listo. Entonces lo tengo que descontar. Digamos que tengo en cuenta ese descuento, que es un menor valor del activo, y sobre ese saldo, ahí ya empiezo a contemplar todo lo otro, los honorarios legales, los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, etc. B,
todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Tercero, debo realizar la estimación inicial. Otra vez la palabra estimación. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Entonces, no es solamente comprar el bien, sumarle todos los costos en los que incurro para tener ese bien en donde lo necesito, hacer las adecuaciones físicas para que ese bien funcione bajo las recomendaciones y las indicaciones que me ha dado el proveedor, sino que aparte tengo que calcular la estimación de cuánto me puede llegar a costar desmantelar ese activo el día que ya deje de funcionar. ¿Ok? Entonces tengo que hacer ese tipo de cálculo. Entonces me dice, tercero, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta ese activo. La obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante determinado periodo con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. ¿Ok? Y me dice, hace énfasis también en que los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedad, planta y equipo de una entidad. Perdón, los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedad, planta y equipo. Una entidad los reconocerá como gastos cuando incurra en ellos. ¿Cuáles? Los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, los costos de reapertura del negocio en una nueva localización, los costos de administración y costos indirectos generales, los costos por préstamos. ¿Ok? Esto, los costos por préstamos, aquí empieza uno a hilar más fino. ¿Por qué? Porque imagínate, Marco, que acá en Colombia, si tu empresa es una pyme, o sea, pertenece al grupo 2, pero como también existe unas empresas que son grupo 1, que son las empresas más grandes, las que cotizan en bolsa, las que captan recursos del público, etcétera, esas empresas son grupo 1. Entonces, el estándar internacional me dice, para grupo 2, me dice, usted compró a crédito un activo, un activo fijo, una propiedad, planta y equipo. Usted compró eso a crédito. Y ese crédito usted tiene que pagar unos intereses. Esos costos del crédito, usted no me los puede reconocer como un mayor valor del activo. Eso me lo lleva directamente al gasto. Pero si soy grupo 1, me dice, discúlpeme, usted señor grupo 1, no, tranquilo. Esos costos de intereses por esa maquinaria que acaba de comprar, esos costos son un mayor valor del activo. Entonces, digamos que se me incrementa el costo de ese activo gracias a esos costos de intereses. Entonces, mire la diferencia. A grupo 2 no se lo reconoce, es decir, a grupo 2 los costos no son capitalizables, en grupo 1 sí son capitalizables. Entonces hay que tener Ahora, pero mucha... solamente en el momento inicial. Sí, en el momento inicial se calcula eso. Quiere decir que en un momento yo paso del grupo 1 a grupo 2, perdón, de grupo 2 a grupo 1, ya se ha hecho ya el tema y se me ha llevado el gasto. Sí, ya ahí lo que hice fue esos costos no los puedo capitalizar, esos costos son los llevo directamente al gasto. Ahí ya no hay nada que hacer. Cuando pase a grupo 1, si es que paso, ahí ya entonces va a tener otro manejo, pero ahí implica cambiar políticas contables, hacer Claro, el tratamiento, hacer de nuevo retroactivo. exacto, hacer el Claro. estado de situación financiera de apertura y arrancar de nuevo Oh, toda la contabilidad a partir de ese año con las nuevas políticas, con las nuevas reglas de Grupo 1. wow, wow, Es complicado. complejo, ¿no? Termina siendo bien delicado. Entonces, me devuelvo aquí a la diapositiva. Ya con esto terminamos. Entonces, básicamente aquí me está hablando de lo que es el reconocimiento inicial. Eh, y ese reconocimiento inicial me indica que
Para yo poder hacer ese reconocimiento inicial, debo contemplar el precio de adquisición después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, que incluye honorarios legales y de intermediación y aranceles de importación, impuestos no recuperables, que fue lo que leímos en la norma, más los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar, entre los que se incurre o se incluyen preparación del emplazamiento, entrega y manipulación inicial, instalación y montaje, y comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Y tercero, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Entonces, imagínate un cuarto frío en una empresa, donde yo tengo que entrar a hacer una gran obra civil. Entonces, también, no solamente lo que incurro en comprar el cuarto frío, en traerlo, en instalarlo, sino que también tengo que contemplar el día en que lo vaya a desinstalar, y eso es un mayor valor del activo. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo de el reconocimiento inicial. Básicamente, pues aquí vamos a ver, a entrar a ver unos ejemplos. Ah, bueno, aquí escenarios en la medición inicial. Digamos que hay un escenario en donde se hace una compra a crédito con interés implícito, y se presentan los dos tipos, con intereses y sin intereses. El crédito con interés menor a la tasa de mercado, cómo se comporta ahí la transacción contable. La compra a crédito a corto plazo, qué pasa cuando es una permuta, un desmantelamiento, etcétera. Eh, en el escenario 8, la medición posterior, cómo se va a medir la depreciación con el método lineal, con el método decreciente, el deterioro que pasa con eso, el método de revaluación, y digamos que existe como un flujograma en donde, dependiendo de la etapa del proceso, entran a jugar otras normas, ¿sí? Por ejemplo, la NIC 16, en el estándar para PYME el párrafo 17.13. Todo esto lo vamos a ver la próxima sesión, lo miraremos con ejercicios. Aquí pues vamos a tener que echar mucho cálculo en el sentido de manejar Excel y hacer todo este tipo de operaciones para poder determinar cuál va a ser el pago de la cuota mensual o de la cuota anual, más los intereses, cómo vamos a hacer nuestra tabla de amortización, en fin. Aquí está la tablita de amortización, cómo va a ser el valor de nuestras cuotas, que son unas cuotas fijas, cuál es el valor de esa cuota que estoy pagando, cuánto de esa cuota corresponde a intereses y cuánto se me va a capital, cómo me queda el saldo, etcétera, cómo se contabiliza. En fin, todo esto lo vamos a ver con muchos ejercicios con el propósito de, pues, digamos que de tener todo el concepto claro, pues para poder seguir avanzando. ¿Qué pasa cuando se está cobrando, se compra una maquinaria eh, a plazos, pero el proveedor no me cobra intereses? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tipo de casos la norma me dice, no, señor, eso no es válido. Usted haga el arreglo que tenga que hacer con el proveedor. Que si él no le quiso cobrar intereses, no importa. Pero en la contabilidad usted me tiene que calcular intereses. ¿Cómo se hace eso? Pues ahí básicamente lo que se hace es hacer uso del valor presente para poder calcular, para poder hacer ese tipo de cálculos y poder contabilizarlo. Así sea que el proveedor no me está cobrando intereses. Pero y aquí vamos a ver este ejemplo que es muy claro frente a eso. Seguimos trabajando ahí en Excel, y nuestras tablitas de amortización, las contabilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo que nos falta todavía es terreno, pero lo vamos a, como decía mi mamá, como dice mi mamá, despacio que tengo afán. Vamos a hacerlo tranquilos, pero a paso firme para ir avanzando, pero ir avanzando muy bien y digamos que dejando los conceptos bien claros. ¿Listo? Si tienes alguna pregunta, Chévere. Marco, de pronto. No, de este tema no. Alexa, te tengo una duda sobre un mail que ha llegado sobre el tema Sí, de dime. Semana Santa. No entendí muy bien el correo que han hablado sobre Semana Santa y entiendo como que no va a haber clases en los días feriados y las clases se vuelven a iniciar el 1 de abril, pero quiero saber si esto impacta al examen de fin de mes del día 31. Sí, bueno, digamos que lo que vamos a hacer,
Yo hago mis clases común y corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía, sobre todo en impuestos nacionales, y no importa si de pronto ustedes no pueden, yo eso lo respeto y no me voy a meter con esos aspectos porque son muy delicados. Pero digamos que yo sí avanzo en la temática y sobre todo en impuestos nacionales, que es tan delicado y tan sensible y en donde el tiempo juega un papel muy importante. Entonces, básicamente, y para tu pregunta, el examen se va a realizar ese día, el domingo de Semana Santa, ¿sí? Ah, ya, Entonces, ok. pues para que lo Entiendo. puedan ir, lo puedan ir adelantando, lo puedan ir trabajando, tanto la entrega. Eh, pues ustedes, ahorita yo estoy seguro que les va a ir muy bien en la actividad. Mañana vamos a encontrarnos, Ujú. vamos a mirar primero cómo va el avance de la actividad, hacemos algunos ajustes, yo sé que les va a ir bien. En el examen Ujú. también estoy seguro que les va a ir bien. Entonces, además la actividad de la Ujú. unidad 3 es muy fácil, esa actividad. O Ujú. sea, dime, ¿me ibas a decir algo, Marco? No, 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 no. O sea, Ah, yo pregunto porque estoy preocupado porque en mi caso en particular, salgo de viaje justo en Semana Santa y solamente ah, me voy a conectar en mis vacaciones para los exámenes que tenga que dar, que espero solamente dar espero solamente dar ¿cómo se llama? El de la NIA, que es el único, ¿cómo se llama? Que sí o sí obligatoriamente sea, ¿no? sí, el de la norma internacional de auditoría. Sí, sí. Sí, Pero bueno, el resto, voy a esforzarme para salir qué bien en chévere. los demás. Qué chévere, me alegra mucho eso, Sí, esa actitud te va a ayudar muchísimo. Y sí, yo también confío en que no vas a tener que realizar las otras actividades ni los otros exámenes, pero sí habrá que meterle la ficha al del trabajo sí, de la auditoría, que es sí, el más largo. claro, sí. Ya, Alexander, gracias por la aclaración. Listo, listo, hombre, Marco, un gusto tenerte por acá y pues estamos atentos a cualquier cosa, ¿ok? Listo, gracias. Hasta luego. Bueno, cuídate mucho, que estés muy bien. Chao. Igual. Chao.